Muy buen día con todos, estimados estudiantes. Sean bienvenidos nuevamente a nuestra videoconferencia. Tenemos el tema de hidrocarburos alifáticos. En esta sección vamos a recoger los saberes previos respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de hibridación presentan los alcanos y alquenos? ¿Cómo se nombran los alcanos y alquenos? ¿Cómo identifico a los hidrocarburos saturados de los no saturados? ¿Qué tipo de reacción presentan los alcanos y alquenos? ¿Cuál es la importancia de los hidrocarburos? Recuerden que estas preguntas se responderán durante el desarrollo de la clase, a fin pues de recoger los saberes previos. A continuación vamos a compartir el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante conoce las reacciones, mecanismos de reacción, nomenclatura de los hidrocarburos saturados e insaturados, alquenos y cicloalquenos, planteando las fórmulas de los compuestos orgánicos, siguiendo las reglas de nomenclatura IUPAC, de manera clara, precisa, coherente y fundamentada. Ahora entramos al tema de alquenos. Bien, los alquenos son conocidos como olefinas o hidrocarburos etilénicos. Son compuestos insaturados que se distinguen por tener un doble enlace en su estructura química y además de presentar hibridación sp2 en los carbonos adyacentes al doble enlace. Su estructura geométrica de este tipo de hibridación lo podemos apreciar en la imagen, ¿sí? Donde podemos observar en esta imagen, ¿sí? Donde podemos observar tres híbridos sp2 formando un plano y están dispuestos en posición triangular. El ángulo que forman los orbitales híbridos sp2, ¿sí? Es de 120 grados, ¿sí? También podemos ver la presencia del enlace frontal sigma que se establece entre los orbitales sp2, sp2. Entonces, este es el orbital, ¿sí? sp2, sp2, y acá se encuentra el enlace sigma, ¿sí? Y también podemos apreciar el enlace pi, ¿no? Este es el enlace pi, que se produce entre los orbitales paralelos p. Este es un orbital p, ¿sí? Y está paralelo con este otro orbital p, ¿no? Y entre ellos dos, pues, da origen a el enlace pi, ¿ok? El orbital 2p que no está hibridado, ¿no? Por ejemplo, este es el orbital 2p, no está hibridado, ¿ok? No está hibridado, se sitúa de forma perpendicular al plano, formando un ángulo de 90. Entonces, este es el plano, ¿sí? Y acá forma un ángulo de 90, está perpendicular al plano, ¿cierto? Muy bien. También podemos representar a los alquenos con la fórmula general CnH2n, donde N, ¿sí? Nos va a indicar el número de átomos de carbono. También podemos mencionar que los alquenos son materias primas para obtener diferentes polímeros, ¿no? Y el alqueno más sencillo es el eteno o llamado etileno. Acá está, se encuentra la molécula. Continuamos con algunas propiedades físicas. Los alquenos se encuentran de acuerdo a su naturaleza en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gas. Tenemos que los tres primeros alquenos, se encuentran en el estado gas. Por ejemplo, del eteno al buteno, ¿no? O sea, eteno, propeno y buteno, ahí están los tres primeros, ¿sí? Se encuentran en el estado gaseoso. Tenemos también a los alquenos desde 5 átomos de carbono, o sea, desde penteno, hasta 16 átomos de carbono, ¿no? Ellos son considerados líquidos, ¿no? Y en adelante del 17 hacia adelante ya son o se encuentran en estados sólidos. También podemos mencionar que son insolubles en agua, ¿ya? Pero bastante solubles en disolventes apolares, como por ejemplo el benceno, el éter, el cloroformo, el hexano, ¿no? No conducen electricidad también, ¿no? Son malos conductores de la electricidad. Sus puntos de fusión y ebullición, así como la densidad y la viscosidad, aumentan conforme la masa molecular aumenta también,
¿no? Y en cuanto a las propiedades químicas, podemos mencionar que son más activos y reactivos que los alcanos, ¿no? Y esto debido a la presencia del enlace pi, que es débil y fácil de romper. Recuerden que en los alcanos había un solo enlace, el enlace sigma o enlace simple, ¿no? Que era mucho más fuerte, ¿no? Es mucho más fuerte que el enlace doble y el enlace triple. ¿Por qué? Porque el enlace doble y el triple poseen enlaces pi, ¿no? Entonces eso le aporta debilidad, ¿no? Y es fácil de romper, ¿no? También los alquenos llevan a cabo reacciones de adición, como por ejemplo la hidrogenación, halogenación, la hidrohalogenación, la hidratación, ¿no? En presencia, claro, de un catalizador como el platino, ¿no? También reaccionan por combustión en presencia de un comburente, que es oxígeno, y una chispa para obtener el dióxido de carbono más agua. En reacciones de combustión completa, obviamente, ¿no? Además, reaccionan formando diferentes polímeros a partir de un monómero alqueno, ¿no? El agua se adiciona al enlace doble para producir alcoholes, ¿no? Y esto ocurre en presencia de un catalizador, ¿no? Obedeciendo la reacción de hidratación por adición, ¿no? Y siguiendo la regla de Markovnikov. También presentan isomería geométrica cis y trans. Antes de iniciar con los ejercicios, quiero hacer un paréntesis para acotar que la IUPAC ha emitido 2 ediciones de reglamentación para la nomenclatura de compuestos orgánicos en el año 1979 y otra en el año 1993, siendo la reglamentación del 79 la más adoptada en la mayoría de los libros de química orgánica. Pero la recomendación de la reglamentación del 93 modifica a la del 79. Es por eso que haremos mención de dicha nomenclatura, que es la vigente, y la usaremos como prioridad en la solución de los ejercicios. Eso no exime que también podamos mostrar la nomenclatura del 79 en muchos casos. Muy bien, vamos a empezar con el siguiente ejemplo. Como podemos observar, aquí tenemos moléculas alquenos, ¿sí? Me doy cuenta que son alquenos por el doble enlace, ¿cierto? Por el doble enlace me doy cuenta que son alquenos. Ahora, el primer paso que tengo que realizar para dar nomenclatura a dichas moléculas es identificar a la cadena, ¿no? Entonces, la cadena, de acuerdo a la regla, es aquella que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, ¿no? Entonces, aquí yo estoy contando en este extremo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Si yo me voy para arriba, 1, 2, 3, miren, estoy subiendo, ¿no? 1, 2, 3. ¿No? Entonces, ¿quién tiene la cadena más grande? La que está, ¿no? Horizontal. Entonces, voy a enumerar la cadena de acuerdo también a la regla. Recuerden que las reglas de los alquenos son muy parecidos a los alcanos, no iguales, pero tienen bastante parecido. Solo que aquí la cadena principal debe contener la mayor cantidad de dobles enlaces, ¿no? Si hay uno, pues ese único doble enlace debe estar en la cadena principal. Ojo, ya para que sea un alqueno. Y bueno, la numeración la voy a hacer de izquierda a derecha porque este radical metil está cercano a este extremo, ¿no? Entonces, por aquí voy a empezar a enumerar, ¿no? Si yo numero de la derecha hacia la izquierda, la localización del metil será en el carbono 4, ¿no? Entonces ya está muy lejos. Recuerden que la localización de los radicales deben de estar próximos, ¿no? Al carbono número 1. Muy bien, entonces ya tengo la numeración lista y de acuerdo a la regla voy a mencionar primero a los radicales. ¿Ya? Primero a los radicales. Y aquí yo tengo un radical, entonces voy a empezar a mencionarlo en la posición 2. Entonces aquí tendría 2. No sé qué pasa con mi lápiz, pero a ver, 2-metil. No me deja escribir un ratito. 2-metil. Ahí está, 2-metil. Luego menciono la posición del doble enlace porque ya voy a mencionar a la cadena principal. Entonces, antes de terminar con la cadena principal, ubico
en donde nace el doble enlace, ¿no? Y aquí podemos observar que el doble enlace está naciendo en el carbono 2, ¿sí? Aquí nace, aquí termina, ¿tá? Entonces nace en el carbono 2, por lo tanto ahí le voy a colocar guión 2, guión, y coloco la cadena principal de acuerdo al número de carbonos. Como son 5 carbonos, será pent, ¿no? Y termina en eno porque es un alqueno, entonces sería penteno, ¿no? 2, penteno. Y esta es, digamos, la nomenclatura basada en la reglamentación del año 1979. Muy bien, ahora vamos a ver, de acuerdo a la reglamentación del año 1993, para hacer un comparativo en qué se diferencian, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos siempre con los radicales primero, ¿sí? Los radicales primero y termino con el nombre de la cadena, ¿no? Entonces, principal, acá sería la posición 2-metil, ¿sí? No sé por qué no quiere coger mi lápiz. Un ratito. 2, 2-metil, 2-metil, y luego aquí voy a mencionar el nombre de la cadena principal que tiene 5 carbonos. Entonces sería pent, que es el prefijo pent, ¿sí? Luego viene el localizador donde nace el doble enlace, que es 2, ¿no? Un carbono 2. En el carbono 2, un ratito, en el carbono 2, muy bien, terminado en eno. Muy bien, y esta es la reglamentación de 1993. Muy bien, ahí tengo entonces, miren, para este caso, ¿no? Tenemos las dos nomenclaturas. ¿Listo? Entonces ya podemos identificar, ¿no? Si yo quiero ser más específica, simplemente hago un cruce, ¿no? Este pen pasaría para esta posición, ¿no? Y el número 2 para esta otra. Y el eno lo arrastro, ¿no? El eno lo arrastraría. Muy bien, chicos, eso sería un ejemplo. Recuerden que en el aula virtual vamos a tener más ejemplos de nomenclatura desarrollados. Cicloalquenos. Los cicloalquenos se nombran igual que los alquenos, ¿no? Con igual número de átomos de carbono, anteponiéndole el término ciclo, ¿no? Es por eso que el localizador del doble enlace no se coloca en la nomenclatura, porque se asume que inicia en el carbono adyacente al doble enlace. Y acá hay una regla clave que dice que el doble enlace siempre se localiza entre el carbono 1 y 2. ¿Ah? Muy bien, entonces vamos a ver estos ejemplos. Cuando no tiene ningún sustituyente, tenemos estas, ¿no? No tienen sustituyentes, pero se asume que el carbono número 1 es este de acá o este de acá, ¿ya? Si este es el 1, este sería el 2. Y si este es el 1, este de acá sería el carbono 2, ¿no? Igual acá, porque ellos no tienen sustituyentes. Pero como veo el doble enlace, yo les voy a decir, ¿no? De acuerdo al número de carbonos, aquí hay 3, sería propeno, pero como está cerrado es ciclopropeno. Igual acá hay 4 carbonos, es un buteno, ¿no? Y como está cerrado es ciclobuteno. Acá también, ¿no? Ciclopenteno y aquí ciclohexeno. Muy bien, ahora veamos, como les di una regla clave, siempre donde está el doble enlace tiene que estar el carbono 1 y 2, necesariamente, siempre, es la prioridad. Entonces aquí yo enumeraría, ¿no? En orden o en sentido horario. ¿Por qué? Porque el radical más cercano está al lado derecho. Entonces, mi numeración iría de izquierda a derecha, ¿no? Porque si yo enumero de acá 1, 2, 3, 4, 5, me quedaría el radical en el carbono 5. Y recuerden que yo no puedo tener localizadores altos para los radicales, sino los menores. Entonces, me convendría hacer la numeración en sentido horario. Ahí me quedaría
carbono 3 para el etil. Muy bien, entonces ahí podemos observar, ¿no? Primero se menciona el radical, que sería 3-etil, en la posición 3-etil, y luego todo el ciclo, ¿no? Ciclo penteno, ¿sí? Por el doble enlace. Muy bien, acá también, ¿dónde sería el carbono 1? En uno de estos extremos, ¿no? Pero si yo número, miren de aquí, 1, 2, 3. En el 3 me llega la posición del radical. Y si yo número de acá, miren, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acá también 1, 2, 3, 4. 4, perdón, ¿no? Acá 4, disculpen. 4 para el lado horario y 4 en el antihorario, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces cualquiera de los dos va a ser lo mismo, ¿no? Eh, igual el primer radical va a estar en la posición 4, ¿no? Entonces aquí ya se está enumerando de esta manera. Sería posición 4,5 dimetil, donde se encuentran los dos radicales. Recuerden que siempre empezamos la nomenclatura mencionando los radicales y luego termino en el ciclo. Esto sería ciclo hexeno, ¿ya? Ciclo hexeno. Muy bien. 4,5 dimetil, ciclo hexeno. Ya no hay necesidad de poner 1, porque en el 1 está el doble enlace. No. ¿Ya? No hay necesidad de colocarle 1, ya se asume por la regla clave. Muy bien, y aquí también, ¿no? La numeración de la cadena iría en este sentido horario. 1, 2, 3, ¿no? Y 4. Si voy antihorario, esto sería 1, 2, 3, 4, 5. Todavía el primer radical. No, no me conviene. Tengo que numerar en sentido horario. Entonces tendría en la posición, esta sería 1, 2, 3, ¿no? 3,4, no, perdón. Primero el etil, ¿no? Primero el etil en orden alfabético, está en la 4, sería 4 etil. En la 3 tengo metil y luego ciclo hexeno. ¿Ya, chicos? Aquí un pequeño error, este es eno, ¿ya? Hexeno. Alquinos. Los alquinos son conocidos como hidrocarburos acetilénicos, ¿no? Son compuestos insaturados que se caracterizan por poseer un triple enlace en su estructura química. Su fórmula general es carbono sub 2, hidrógeno sub 2 por N menos 2, donde N minúscula representa el número de carbonos. Como se ve en la imagen, hay dos híbridos, en esta partecita de la imagen, ¿sí? Hay dos híbridos, ¿sí? SP formando un plano, ¿no? Aquí se encuentra formando un plano, y están dispuestos en forma lineal. También observamos dos orbitales, el orbital PY y PZ, este sería el PY, ¿no? Y el PZ, que están sin hibridar, ¿no? Y estos son perpendiculares al plano, pero paralelos entre ellos. Acá está, ¿no? Ese también es el orbital PY y el orbital PZ, ¿no? Entonces, por eso es que me refiero a que se encuentran en paralelos, pero perpendiculares al plano, ¿no? Estos dos, orbitales dan lugar a la formación de los dos enlaces pi. Acá tenemos, miren, este es un enlace pi, ¿no? Y aquí el otro enlace pi. Entonces, hay dos enlaces pi, ¿no? También observamos el enlace sigma, que está este enlace frontal, es el enlace sigma, que está incluso en el medio, formando un híbrido SP-SP. La molécula de alquino posee un enlace rígido, por lo tanto, este no puede girar y por ende no da lugar a la isomería geométrica, ya que solo hay lugar para un sustituyente, ¿no? El triple enlace tiene una distancia menor con respecto entre carbono-carbono, con respecto a los carbonos que contienen doble enlace o enlace simple. Alquinos. Los alquinos son conocidos como hidrocarburos acetilénicos. Son compuestos insaturados que se caracterizan por poseer un triple enlace en su estructura química. Su fórmula general es carbono sub N, hidrógeno 2N menos 2, donde N representa al número de átomos de carbono. Como se ve en esta imagen, vamos a señalar, como se observa en esta imagen, hay dos híbridos SP,
¿no? Por aquí hay uno y por acá hay otro. Ahí están los dos híbridos sp, formando un plano, ¿no? Aquí se encuentra cómo se forma un plano lineal, ¿verdad? Está dispuesto en forma lineal. También observamos dos orbitales, el orbital este que es el orbital PY y este es el orbital PZ, ¿no? Que se encuentran sin hibridar. Por ejemplo, acá también se encuentra el otro orbital PY y PZ, ¿no? Estos, como les indico, se encuentran sin hibridar y están perpendiculares al plano, ¿sí? Perpendiculares al plano, pero se encuentran paralelos entre ellos, ¿sí? Están paralelos entre ellos. Digamos que ellos dan lugar a la formación de los dos enlaces pi, ¿no? Por aquí tengo un enlace pi y por acá tengo otro enlace pi. También observamos al enlace frontal sigma, que es este de acá, que estoy señalando, el enlace frontal sigma, que está formado entre el híbrido sp-sp. ¿Listo? La molécula del alquino posee un enlace rígido, ¿no? Por lo tanto, no puede girar, ¿no? Y por ende no da lugar a la isomería geométrica, ya que solo hay lugar para un sustituyente, ¿no? El triple enlace tiene una distancia entre carbono-carbono menor con respecto a la de los enlaces doble y simple. También podemos mencionar que los alquinos presentan hibridación sp, ¿sí? Hibridación sp en los carbonos adyacentes al triple enlace. Bueno, estos carbonos están adyacentes al triple enlace. Su geometría es lineal, ¿no? Con un ángulo de 180 grados. Propiedades físicas y químicas. Dentro de las propiedades físicas de los alquinos podemos mencionar que en condiciones normales se encuentran en los estados sólido, líquido, gas. Por ejemplo, del etino, que tiene 2 carbonos, al butino, que tiene 4 carbonos, se encuentran en estado gas. Del carbono 5, que es el pentino, hasta el tetradecino, que tiene 14 carbonos, se encuentran en estado líquido, ¿no? Y a partir del carbono 15, que sería el pentadecino en adelante, se encuentran en estado sólido. Presentan también menor densidad que el agua, también son insolubles en agua, pero bastante solubles en solventes orgánicos. Su punto de fusión y ebullición aumenta conforme aumenta la cantidad de carbonos. Pero si el hidrocarburo es bastante ramificado, su punto de ebullición va a ir disminuyendo. En cuanto a las propiedades químicas, podemos mencionar que son mucho más reactivos que los alcanos y los alquenos por sus dos enlaces pi que poseen, ¿no? Y que son fáciles de atacar y de romper. Se llevan a cabo las reacciones de adición con los alquinos, ¿no? Se le puede adicionar halógenos para formar la hidrohalogenación, o también se le puede adicionar hidrógenos que produce hidratación en la molécula. También responden a las reacciones de combustión formando dióxido de carbono más agua. La síntesis de los alquinos se llevan a cabo con el coque, ¿sí? Con el coque y la caliza, que es la cal viva, en un horno eléctrico para producir carburo de calcio más monóxido de carbono, ¿no? Que a su vez el carburo de calcio reacciona con moléculas de agua para formar el gas acetileno y la cal apagada. Veamos algunos alquinos principales, como el gas acetileno, que es un gas altamente inflamable. Es usado generalmente en los equipos de soldadura, también en la fabricación de plásticos, también como fuente de iluminación y calor. El butino, o llamado también etilacetilénico, es un gas que se utiliza bastante en la medicina, en la fabricación de caucho y de plásticos, ¿no? La cicotoxina, producido naturalmente en las plantas, como la cicuta y la capilina, que es un tóxico que protege contra los hongos y plagas. También el etinilestradiol es un compuesto sintético que se usa como
principio activo en las píldoras anticonceptivas. Muy bien, vamos a desarrollar la nomenclatura para la primera molécula y lo vamos a hacer siguiendo las reglas de los alquenos, que son muy parecidas a los alquinos. Ya ustedes ya tienen conocimiento de las reglas, así que se nos va a hacer mucho más sencillo. Primero identificamos qué tipo de molécula es. Como vemos aquí hay un triple enlace, por lo tanto esta es una molécula alquino. Ahora, la cadena principal debe de contener la mayor cantidad de carbonos y también debe de contener al triple enlace. Entonces la más larga es esta cadena que está remarcada con negro, ¿cierto? Es la más larga. Entonces vamos a empezar a enumerar. Recuerden que se enumera lo más cercano al doble o triple enlace, en este caso al triple enlace porque es un alquino. Este sería el carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, ya tengo, digamos, identificada la cadena principal. Ahora voy a identificar a los radicales, ¿no? Por aquí tengo un radical con 2 carbonos, acá hay uno, ¿no? Y acá hay otro carbono, y este sería entonces un radical. Ahí están los dos, acá hay uno y acá hay otro. Entonces ellos serían 2 carbonos, sería un et, ¿no? Terminado en il, etil. Acá tengo un metil, ¿correcto? Aquí tengo un metil y por esta zona tengo otro metil. Muy bien, ahora sí vamos a darle nomenclatura a nuestra molécula y esta sería ordenar a los radicales en forma ordenada y en orden alfabético. Empezamos por la E de etil, por aquí tenemos en la posición 4 hay un etil, ¿sí? A ver, posición 4, etil. Luego viene la posición 3 y la posición 5, ¿sí? 3,5. Encontramos a 2 metiles, por lo tanto sería dimetil, ¿no? Dimetil. Dimetil. Bueno, hasta ahí terminé de nombrar a los radicales. Ahora voy a nombrar a la cadena principal y al triple enlace, ¿no? ¿Dónde nace el triple enlace? En el carbono 2. Por lo tanto, le pondré 2, ¿sí? 2. Y el nombre de la cadena principal sería hept, ¿no? Heptino. ¿Por qué? Porque hay un triple enlace. Entonces, 2, heptino. Muy bien, ahora sí, ya tengo el nombre o la nomenclatura de nuestra molécula alquino, ¿no? Esta es una nomenclatura IUPAC. También puedo hacer el cambio, ¿no? Recuerden, este ept pasaría hacia este lado, ¿sí? Y el 2 cambia para este lado. Entonces sería el radical igual, aquí sería ept 2 ino. También lo puedo hacer de acuerdo a la reglamentación de 1993, ¿no? Muy bien. Y esta de acuerdo a la de 1979, como ya les había explicado en el tema de los alquenos, ¿no? Y bueno, ahí tenemos entonces las nomenclaturas. Obviamente que aquí se va a repetir, ¿no? 4-etil, no se olviden. Simplemente estoy haciendo el arreglo, ¿no? Pero los radicales siempre se van a nombrar, ¿no? Entonces aquí me quedaría 4-etil, no se vayan a olvidar. 3,5 dimetil. Dimetil, guión. Aunque aquí ya no hay guión, es de frente ept, ¿ya? Ya el guión lo voy a borrar. De frente es ept 2 ino. ¿Listo? Muy bien. En este caso, la cadena principal es mucho más larga, ¿no? Y hay doble enlace, quiere decir que la cadena principal debe contener a este doble enlace. ¿Ya? Muy bien. Recuerden que también en nuestra aula virtual vamos a tener ejercicios desarrollados de los alquinos que ustedes van a poder revisar.
Muy bien, vamos a continuar con el tema de cicloalquinos y vamos a enfocarnos en la nomenclatura. Como nosotros ya sabemos, los cicloalquinos son compuestos que tienen el triple enlace, correcto, son compuestos que tienen el triple enlace y sabemos también que los cicloalquinos pues deben de tener la estructura cerrada, ¿cierto? Como vemos en estas imágenes, ¿no? Este es un ciclo porque está cerrado, prop porque tiene 3 carbonos y la terminación ino sería propino por el triple enlace. Lo mismo ocurre con esta molécula. Esto tiene 4 esquinas, por lo tanto 4 carbonos, sería but, ¿no? Y el triple enlace termina en ino a la molécula, por lo tanto sería butino. Y como está cerrada, pues le digo ciclo butino. Y por aquí tengo el ciclo pentino. Ahora, ¿qué pasa cuando las moléculas cicloalquinos tienen sustituyentes o ramificaciones, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues ahí sí tenemos que enumerar a la cadena principal, que obviamente va a contener el mayor número de carbonos con respecto de los radicales. ¿Ya? El triple enlace siempre se localiza entre el carbono 1 y 2, obviamente, ¿no? Siempre uno de estos extremos va a ser el 1 y el otro va a ser el 2, ¿no? Cualquiera de ellos. Ahora, ¿de quién depende la prioridad? Pues depende de los sustituyentes o radicales que se encuentren cercanos al triple enlace, ¿no? Si yo enumero, miren, en sentido horario, aquí tendría carbono 1, 2 y 3, ¿no? Recae sobre el bromo. Y si yo enumero al revés, este fuera el 1, 2, este sería el 3, pues va a ser lo mismo, va a recaer sobre el 3, o sea que ambos lados, pues, en sentido horario o antihorario, ¿no? Si yo enumero mi cadena, pues me va a dar lo mismo. Ahora, ¿quién hace la diferencia para yo decidirme si es en sentido horario o antihorario la numeración? Lo hace pues el orden alfabético de los sustituyentes, ¿no? En este caso, bromo tiene, digamos, eh, la posición de orden alfabético, ¿no? Por tener la B. Entonces aquí yo voy a colocar su nomenclatura. Y voy a colocar entonces, si yo enumero ya de la forma horario, me va a recaer el carbono 3 sobre el bromo, ¿no? Y el bromo, pues al ser, al escribirse con B, le da prioridad sobre el cloro que se escribe con C. Entonces respeto el orden alfabético. Entonces voy a decir, en el carbono 3 hay un bromo, ¿ya? En carbono 3 hay un bromo. En el carbono 5 guión, entonces 5, hay un cloro. Y finalmente menciono al ciclo, ¿no? Ya no voy a poner 1, la posición del enlace, porque ya se asume que es el carbono 1, ¿no? Entonces le voy a poner directo que esto es un ciclo pentino. Entonces aquí le voy a poner cloro, ciclo pentino. Muy bien, ahí tenemos entonces la nomenclatura de nuestra molécula, ¿no? O también le podría colocar, ¿no? 3 bromo, 5 cloro, y aquí hago el ajuste, ¿no? Ciclopent, y le pongo 1 ino. ¿No? Y eso también se puede utilizar para la nomenclatura, ¿sí? Recuerden, una es del 79 y la otra es del 93, ¿sí? Aquí la numeración va a ser de esta manera, este 1, este 2, y aquí en el radical le doy el 3, ¿no? Ya tiene el localizador bajo, y ahí me quedo con la numeración, menciono los radicales alquílicos, ¿sí? Y luego la cadena principal. Igual aquí, este es un radical, ¿sí? Un radical, este sería carbono 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y comienzo a enumerar la cadena y a nombrarlo, ¿no? A plasmar la nomenclatura. Y para este lado también voy a enumerar la cadena, ¿no? Este sería como no hay un triple enlace, miren, el triple enlace está aquí, ¿no? Vamos a identificarlo. Este es un ciclo hexano, no es un alquino, pero su radical tiene un triple enlace. Ese radical, estos son los radicales, ¿no? Pero la molécula no tiene triple enlace, por lo tanto no es un ciclo alquino, es un ciclo alcano.
Igual que acá, ¿no? Este también es un ciclo alcano, ¿sí? Porque el triple enlace se encuentra en un sustituyente, ¿ok? Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, ahora vamos a hablar acerca de los compuestos eninos, ¿sí? Compuestos eninos, que vendrían a ser compuestos que poseen enlaces dobles y triples combinados en la cadena principal. Recuerden que la terminación en habla del doble enlace, ¿no? Y la terminación ino se refiere al triple enlace, ¿no? Entonces ahí se refiere al triple enlace y acá en se refiere al doble enlace. Son compuestos, como les indicaba, que tienen a los dos tipos de enlace doble y triple en una sola cadena principal. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí yo tengo mi cadena, por cierto, vamos a ver la última, este ejemplo último, que es el más grande. Mi cadena es lineal, ¿sí? Pero tiene ramificaciones. Recuerden que la regla siempre va a indicar que para la identificación de una sustancia, yo necesito, o de una molécula, yo necesito saber, ¿no? Si tiene dobles o triples enlaces. Entonces yo aquí estoy identificando un doble enlace, aquí otro doble enlace, por aquí un triple, por aquí otro triple, ¿no? Enlaces. Entonces esto es un compuesto enino, ¿no? Que tiene de ambos tipos de enlaces, ¿no? En una sola cadena. Entonces, al reconocer que esto es un enino, voy a trabajar la nomenclatura con la terminación en junto con la cadena principal y la terminación ino al final. ¿Listo? Entonces, la cadena más larga debe de contener a todos los dobles o triples enlaces posibles, ¿ya? Entonces, la numeración sería, puede que yo numere de este lado, va a ser lineal, obviamente, la cadena principal, y el número 1 lo puedo enumerar del lado izquierdo hacia la derecha, o también esta podría ser la posición 1, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, estoy digamos, en las mismas, ¿no? Ambos lados pueden ser carbono 1, porque ambos lados hay un doble o un triple enlace. Pero ¿qué dice la regla? La prioridad lo tiene el doble enlace, ¿ya? Entonces, mi numeración será por el lado izquierdo, ¿ya? Porque el doble enlace obviamente le va a ganar en prioridad al triple enlace. Por lo tanto, aquí voy a colocar carbono 2, carbono 3, acá sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y voy a seleccionar y delinear a los radicales alquílicos para no confundirme. Ahí está. ¿Qué dice la regla? Una vez que numero ya puedo darle nomenclatura, ¿no? Esto. Entonces voy a empezar siempre en orden alfabético con los radicales. Este tiene la M de metil, este tiene la I de isopropil y esta la E de etil. Empiezo con la E en orden alfabético y el localizador 4 sería 4 etil. En la posición del isopropil está 8, localizador, 8 isopropil. Luego tenemos en la posición 2, un metil, 2 metil. Y luego tengo que nombrar a la cadena principal, ¿no? Entonces, para nombrar a la cadena principal, yo le voy a contar la cantidad de carbonos, que son 11, por lo tanto, le corresponde un deca, ¿ya? Entonces, sería 2 metil, un deca, que es la cadena principal, un deca. Luego menciono la posición del doble enlace. El doble enlace nace acá, miren, lo voy a señalar. Aquí nace el doble enlace en el carbono 1, ¿cierto? Acá. Entonces el otro doble enlace en el carbono 4. Entonces digo posición 2,4, ¿sí? Ahí están los dobles enlaces. Perdón, 1, ¿no? Disculpen, 1,4, que me estoy equivocando, es 1,4. Ahora sí, 1,4, como son dos dobles enlaces, sería di, ¿no? Y la terminación en por el doble enlace, entonces aquí le diría bien, ¿cierto? Entonces 1,4 dien
y el triple enlace a continuación que se encuentra en el carbono 6 y en el carbono 10. Entonces le voy a colocar guión 6,10, guión otra vez. Como hay dos triples enlaces, sería di y no. ¿Listo? Ahí tengo entonces mi nomenclatura lista para este compuesto. Muy bien, chicos, recuerden que la clave aquí está en el enino, ¿sí? Primero termina en en y luego termina en ino. ¿Ya? Cada terminación o sufijo, pues tiene que indicar sus localizadores, ¿sí? Si acá dijese, por decir, 1, 4 y luego 8, entonces sería trien, ¿no? Acá si fuera 6, 10 y 11, ejemplo, ¿no? Fuera triino, ¿ya? Entonces ya sabemos trabajar con los compuestos enino, ¿no? Muy similar como venimos trabajando con los alquenos y alquinos. Metacognición. En esta sección vamos a reflexionar sobre si lo que aprendimos eh, fue fácil o qué fue lo que aprendimos en esta sección, para qué me sirve conocer a los hidrocarburos alquinos, en qué aspecto de nuestras vidas creen que aparecen los hidrocarburos alquinos y en qué área de tu carrera podrías aplicar el tema sobre hidrocarburos alquinos y todo lo repasado en clase. Y finalmente les comparto las referencias bibliográficas con las que se trabajó el material y si gustan pueden revisarlos a fin de profundizar en los temas aprendidos. Por mi parte eso sería todo, que tengan un excelente día y hasta una próxima oportunidad. Espero que hayan aprendido y recuerden practicar porque la práctica es la clave para el aprendizaje. Buenos días.